Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a desentrañar uno de esos misterios que ha tenido a todos especulando, comentando y, seamos honestos, un poquito ansiosos. Vamos a hablar de algo que ha sonado mucho últimamente, el fin de Serkan y Özge. Sí, han leído bien. La verdad detrás de lo que parece ser un punto y aparte en la historia de esta conocida pareja. Y créanme, hay detalles que quizás no esperaban. Antes de sumergirnos de lleno en este tema tan jugoso, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos información fresca y análisis interesantes como este. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. La noticia del supuesto fin de Serkan y Özge ha sido un torbellino. En redes sociales, los foros, los grupos de fans, todos están hablando de ello. ¿Es verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién lo confirmó? Son las preguntas que resuenan por todas partes. Y es que, seamos sinceros, cuando seguimos a una pareja, especialmente una tan carismática y que transmite tanta conexión como ellos parecían hacerlo, nos involucramos. Nos alegramos con sus alegrías y sí, también nos entristecemos con sus aparentes desavenencias. Para empezar, hablemos de cómo surgió este rumor. Como suele pasar en la era digital, todo empezó con pequeñas pistas, con comentarios sutiles en redes sociales, con la ausencia de ciertas interacciones que antes eran habituales. Un me gusta que no llegó, una foto que desapareció, un viaje que no se compartió juntos. Cada detalle, por mínimo que fuera, se magnificaba y se convertía en motivo de debate. La gente empezaba a atar cabos, a interpretar señales, y poco a poco, la idea de una ruptura empezó a tomar fuerza. Lo interesante de todo esto es cómo se construye la narrativa pública de una pareja. Al principio vemos destellos de su relación, momentos felices que comparten, y creamos una imagen idealizada. Luego, cualquier cambio en esa imagen genera una reacción. Y es que al final, todos somos un poco detectives de las vidas de los demás, sobre todo cuando estas vidas se presentan de forma tan pública. Ahora, vayamos a la información que hemos podido recopilar. ¿Hay confirmación oficial? Aquí es donde la cosa se pone un poco más gris. Si bien no ha habido un comunicado conjunto y rotundo anunciando el fin de su relación de forma explícita y definitiva por parte de Serkan y Özge, la ausencia de comentarios directos, los cambios en sus perfiles online y, sobre todo, las declaraciones de personas cercanas, o lo que se interpreta como tal, han ido alimentando la sospecha. Por ejemplo, se ha rumoreado mucho sobre el motivo de esta supuesta separación. Las teorías son variadas y van desde diferencias irreconciliables en sus proyectos personales y profesionales hasta, como siempre, problemas de comunicación o presiones externas. No es fácil mantener una relación a la vista de todos, y las exigencias de sus carreras, sus agendas apretadas, y la constante atención mediática sin duda ejercen una presión considerable. Hemos visto comentarios en foros donde se especula sobre nuevos proyectos de Özge en el extranjero, y esto, combinado con una aparente distancia de Serkan, ha llevado a muchos a pensar que sus caminos se están separando a nivel personal. Algunos fans más acérrimos han intentado buscar conexiones, analizar cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad. Y es ahí donde la información se vuelve más especulativa que confirmada. Sin embargo, la vida real rara vez es tan blanco o negro como parece en las redes sociales. A veces lo que para el público es un fin, para las personas involucradas es simplemente una etapa diferente, una pausa, o incluso una reconfiguración de la relación que no necesariamente implica una ruptura total. Es fácil proyectar nuestras propias expectativas y deseos en la vida de los demás, pero la realidad de las relaciones humanas es mucho más compleja. ¿Qué dicen las fuentes cercanas? Aquí es donde la información se vuelve más delicada. Si bien no podemos citar nombres específicos por respeto a la privacidad, sí hemos podido recoger que hay un entendimiento general, por parte de algunos de sus círculos más íntimos, de que las cosas no están pasando por su mejor momento. Se habla de un distanciamiento, de una necesidad de espacio individual para enfocarse en sus carreras y en sí mismos. Y esto, amigos, es algo completamente normal y saludable. En una etapa de crecimiento profesional y personal tan intensa como la que parece estar viviendo Özge, por ejemplo, con nuevas oportunidades que la llevan a diferentes horizontes, es comprensible que la dinámica de una relación cambie.
Lo importante es cómo se manejan esos cambios. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo la opinión pública puede influir en la percepción de una relación. Cuando algo parece ir mal, todos sentimos que tenemos derecho a opinar, a juzgar, a dar nuestro veredicto. Pero recordemos que solo conocemos una pequeña parte de la historia, la que ellos deciden o pueden compartir. Además, el concepto de fin puede tener muchas interpretaciones. Para algunos significa una ruptura definitiva. Para otros puede ser una pausa para reflexionar, para crecer individualmente y quizás, solo quizás, reencontrarse en el futuro desde una perspectiva diferente. La vida está llena de giros inesperados, y lo que hoy parece un final, mañana podría ser el prólogo de algo nuevo. Hemos analizado muchas publicaciones, muchos comentarios de fans, y es fascinante ver la cantidad de teorías que surgen. Algunas son muy creativas, otras un poco dramáticas, pero todas reflejan el interés genuino que esta pareja despierta. Y es ese interés el que nos impulsa a traerles esta información, a intentar desentrañar lo que está pasando. Ahora, volviendo a los hechos, y a lo que podemos considerar como más cercano a la verdad, la información disponible sugiere que aunque no haya habido un anuncio oficial de ruptura, la relación entre Serkan y Özge ha entrado en un periodo de considerable distancia y enfriamiento. Los signos apuntan a que han tomado caminos separados, al menos en este momento. Si esto es un punto y final o una coma, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que ambos son personas talentosas y con mucho futuro. Independientemente de lo que suceda en su vida personal, su carrera profesional seguirá adelante, y estoy seguro de que continuarán cosechando éxitos. Y eso es algo que como fans debemos celebrar y apoyar. Entiendo que muchos de ustedes esperaban una respuesta clara y contundente. La verdad es que en estos casos, la verdad suele ser más matizada de lo que nos gustaría. No hay una declaración que diga hemos roto de forma explícita, pero las señales son muy fuertes. Y a veces, la ausencia de palabras es más elocuente que un discurso largo. Así que para resumir, la verdad detrás del fin de Serkan y Özge, según la información que hemos podido recopilar y analizar, es que la pareja ha tomado caminos distintos, o al menos, se encuentran en un periodo de profunda separación y distanciamiento. Si bien no existe una confirmación oficial y rotunda de ruptura, las circunstancias, las ausencias en sus vidas públicas y las interpretaciones de su círculo cercano apuntan en esa dirección. Es posible que estén atravesando una etapa de reflexión individual o que sus proyectos personales y profesionales los hayan llevado por rumbos diferentes. La naturaleza exacta de su relación actual sigue siendo un tema de especulación, pero la tendencia general es hacia una separación de facto. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con este análisis de la situación de Serkan y Özge. Espero que esta información les haya resultado intrigante y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando. Sé que este es un tema que genera mucha conversación, y precisamente por eso, quiero invitarlos a que compartan sus pensamientos conmigo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Tenían alguna otra teoría? ¿Qué esperan que suceda con Serkan y Özge en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Si les ha gustado el contenido y lo han encontrado interesante, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir adelante. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Serkan y Özge o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, la invitación está abierta, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas, más análisis y más sorpresas. Cuídense mucho y hasta la próxima.